Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hacer una breve presentación acerca del desarrollo de la actividad fase 3, operaciones y procesos para el tratamiento de aguas residuales. Mi grupo colaborativo está compuesto por Angie Gisela Garzón, María Alejandra González y mi nombre Lady Buchelli. Bueno, una breve introducción donde en el siguiente trabajo vamos a hacer el desarrollo y vamos a argumentar las operaciones y procesos básicos para el tratamiento y disposición de aguas residuales a través de los problemas aplicados en la industria alimentaria. Nos vamos también a enfocar en la parte láctea. ¿Listo? Objetivos general y específicos. El objetivo general es argumentar las operaciones y procesos básicos para los tratamientos y la disposición de aguas residuales a través de los problemas aplicados en la industria alimentaria. Específicos, describir los fundamentos y conceptos físico-químicos de las operaciones y procesos unitarios más empleados en el tratamiento de aguas residuales. Resolver las situaciones problemáticas, describir y sugerir las técnicas de reducción, reutilización y reciclaje de agua residual en diferentes empresas y plantear alternativas de aprovechamiento de subproductos extraídos del agua residual. Listo. Conceptos básicos y muy importantes para el tratamiento de aguas residuales, la identificación de las etapas que componen un sistema de tratamiento de agua residual que depende de las condiciones del agua, el nivel de tratamiento al que se le quiera llegar y de factores como disponibilidad de área y equipo, entre otros. Para facilitar la definición y el diseño del diagrama de flujo del sistema de tratamiento de aguas, este se divide en tres fases, cada una con un objetivo específico. El pretratamiento y tratamiento primario, que implica las operaciones y procesos que se realizan en forma previa al inicio del tratamiento y buscan por lo general la separación y eliminación de elementos de gran tamaño. Materia orgánica que fácilmente se pueda sedimentar. Estos procesos tienen un efecto limitado de eliminación de la mayoría de las especies biológicas presentes en el agua residual. El tratamiento secundario, también llamado biológico, que consiste en la eliminación de la materia orgánica biodegradable soluble y coloidal y es llevado a cabo por procesos biológicos en presencia o ausencia de oxígeno. También está el tratamiento terciario, que permite disminuir algunos de los componentes del agua residual que no es posible reducir mediante el tratamiento secundario. Bueno, inicialmente, como ya lo habíamos dicho, se inicia por un tratamiento primario o un pretratamiento que consiste en homogenizar las aguas, neutralizar mediante la adición de sustancias químicas, el ajuste del pH, que es la modificación de características físico-químicas, coagulación, floculación, sedimentación, flotación, deserenado y desaceitado. Yo les voy a hablar acerca del pretratamiento y tratamiento primario. ¿Listo? Los tratamientos primarios o pretratamientos. Existen tres tipos de tratamientos que son el cribado o también llamado desbrozo. Se emplea para la reducción de sólidos en suspensión de tamaños distintos. La distancia de las rejillas depende del objeto de las mismas, para finos o gruesos. Su limpieza se puede hacer manual o mecánicamente. La homogenización, con fines de neutralización, significa que se realiza una mezcla de las corrientes de aguas residuales ácidas y alcalinas en un tanque de homogenización. La neutralización, que consiste en la modificación o el ajuste del pH para tener un rango cercano a 7 para el caso de las aguas ácidas, que se logra agregando bases como hidróxido de sodio, y para aguas alcalinas agregando ácidos. En nuestro caso, que nuestra industria es láctea y el proceso de quesos donde las aguas tienden a adquirir mayor acidez,
Es allí donde se aplica el hidróxido de sodio para neutralizar un poco el agua. La flotación, que consiste en la separación y se consigue introduciendo finas burbujas de gas, normalmente aire, en la fase líquida. Las burbujas se adhieren a las partículas y a la fuerza excepcional de la experimenta y en la que experimenta el conjunto de partícula burbuja de aire y hace que suban hasta la superficie líquida. Listo. Ahí existen dos tipos de sedimentación, que es la sedimentación normal, es la separación de partículas más pesadas en el agua mediante suspensión de la misma. En algunos casos la sedimentación es el único tratamiento que se somete el agua residual y se puede producir en varias etapas del proceso de tratamiento de aguas. Sedimentación discreta. Las partículas que se depositan mantienen su individualidad, o sea, no se somete a un proceso de coalescencia con otras partículas. En este caso, sus propiedades físicas como forma, peso y tamaño no cambian durante el proceso. Un ejemplo de ello es la arena. La sedimentación con glucolación. La aglomeración de las partículas va acompañada de los cambios en la densidad y la velocidad de sedimentación o precipitación. La sedimentación que se lleva a cabo en los clarificadores o sedimentaciones primarias es un ejemplo de este tipo de sedimentación. Y está la sedimentación por zonas, que son las partículas que forman una especie de manta y que se sedimenta como una masa total presentando una interfase distinta con la fase líquida. Ejemplo de este proceso incluye la sedimentación de lodos activos en los clarificadores secundarios y en los flóculos de alúmina en procesos de tratamiento de aguas. Bueno, el tratamiento primario consiste en nuestro caso, que en el trabajo anterior elegimos la industria láctea eh, y donde nuestras aguas residuales contienen un gran contenido de grasas y sales minerales. Entonces, en este tratamiento primario, lo que se hace es hacer un desengrase y un tamizado más una modificación físico-química, es decir, el cambio de características físicas de nuestra agua residual. Entonces suele estar compuesto por un flotador con aire disuelto que recibe la dosificación de reactivos, coagulante y floculante y un ajuste de pH, seguido del depósito de regulación. El afluente así tratado podrá someterse a un sistema de membranas de ultrafiltración que asegura la eliminación prácticamente total de los aceites y grasas derivados del proceso de elaboración del queso. Entonces aquí podemos ver una pequeña imagen de cómo el efluente bruto ingresa a la planta de pretratamiento donde se hace el desengrase y tamizado. A partir de allí se obtienen los residuos y se realiza un ajuste de pH. Se adiciona floculante, ingresa al flotador, se realiza una ultrafiltración y no podemos obtener el efluente pretratado. Bueno, aquí se encuentra el desarrollo de los ejercicios del paso 1, tratamiento preliminar de sedimentación para cada caso. Ya a partir de aquí empieza nuestra compañera con la segunda temática, que corresponde al tratamiento secundario y los activados. Bueno, cordial saludo. Como lo indicó mi compañera, mi nombre es María Alejandra González y en este momento voy a explicarles la parte de neutralización. Bien, entonces
Tenemos un sinnúmero de descargas industriales que ocurren en condiciones de acidez o alcalinidad que son incompatibles con las normas de descarga o con los procesos biológicos o físico-químicos posteriores. Entonces la neutralización se realiza o es un proceso unitario que se realiza con los siguientes fines. En primer lugar, para ajustar el pH del efluente último antes de la descarga al medio receptor, también antes del tratamiento biológico y para precipitar los metales pesados. Entre los métodos para la neutralización de aguas residuales tenemos entonces, en primer lugar, la homogenización, que es donde nos vamos a centrar más adelante, que consiste en mezclar corrientes, algunas de las cuales ácidas, otras alcalinas, disponibles en la planta. Y tenemos los métodos de control directo de pH, que consisten en la adición de ácidos o bases para neutralizar. En cuanto a la homogenización, entonces cuando se va a utilizar para conseguir la neutralización, la homogenización significa la mezcla de las corrientes de aguas residuales ácidas y alcalinas en un tanque de homogenización. La homogenización se utiliza a menudo para otros objetivos aparte de la neutralización, como son aminorar las variables de ciertas corrientes de aguas residuales, intentando conseguir una corriente mezclada con un caudal relativamente constante, que sea el que llegue a la planta, ¿sí? Y también aminorar las variables de la DBO y del efluente a los sistemas de tratamiento. Con este propósito se utilizan tanques de homogeneización de nivel constante o variable, como los que vamos a ver a continuación. Entonces acá tenemos, por ejemplo, los tanques de homogeneización a nivel constante, en donde el nivel del depósito de homogeneización se mantiene constante. Entonces, en consecuencia, si el caudal de entrada varía, también va a variar el caudal de salida. Tenemos los depósitos de homogeneización de nivel variable. En este método de neutralización, el efluente sale con un caudal constante y teniendo en cuenta que el caudal de entrada varía con el tiempo, el nivel del estanque debe hacerse también variable. Tenemos también un último, otro método de homogeneización, que consiste en sacar el exceso de la corriente de entrada o caudal de alimentación a un depósito de retención, del cual sale una pequeña purga que va aumentando el tanque de la homogenización. Entonces, en cuanto a los métodos de control directo de pH, tenemos que los más comunes son los lechos de caliza, la neutralización que se realiza por cal, que es pues como los más comunes, la neutralización con sosa cáustica, con carbonato de sodio o con amoníaco. Bueno, ya después de tener como esta introducción, entonces quisiera entrar en materia, pues, ya mencionándoles el ejercicio que relaciona la guía de actividades. El ejercicio dice de la siguiente manera: el proyecto de construcción de una planta procesadora de alimentos incluye la descarga de aguas residuales ácidas a pH igual a 2 a una temperatura de 30 grados a un río, en el cual el caudal crítico se estima en 3.200 metros cúbicos por hora. La temperatura crítica es de 15 grados, la alcalinidad de 200, el pH es de 7,5. Suponer que hay un efecto tampón debido a las reacciones de carbonato. Entonces, lo que me piden en este caso es calcular la descarga máxima permisible del agua residual en metros cúbicos por hora. Dice que de tal forma que el pH del agua del río, aguas abajo del vertido, nunca sea inferior a 6,5. Entonces, ¿qué pasa? Para poder desarrollar este ejercicio, entonces tendríamos que entender muy bien el concepto de lo que nos dicen acá, que es un efecto tampón. Entonces, bueno, una solución tampón es la formada por unos compuestos en equilibrio, de tal forma que ante pequeñas adiciones de ácido o de base, esta no sufra, digámoslo así, como variaciones considerables en la concentración de H más o OH menos.
Entonces, muchas aguas residuales contienen iones bicarbonato en solución resultante de la disolución del dióxido de carbono en el agua. Entonces, los iones bicarbonato reaccionan bien con el ácido o con la base según estas ecuaciones que les voy a mostrar a continuación. Son estas ecuaciones. Como resultado de las mismas, la solución en la que se encuentra actúa entonces como una solución tampón, en donde este ion, este de acá, el ion bicarbonato, actúa como aceptor de protones y este ion de acá, el ácido carbónico, actúa como donador de protones, o sea, como un ácido. El equilibrio del carbonato en el agua puede representarse con las siguientes ecuaciones. ¿Sí? Considerando entonces separadamente estas dos ecuaciones que tenemos acá, quedaría de la siguiente manera, así. Para estas dos ecuaciones tenemos unas constantes de equilibrios que son la K sub 1 y la K sub 2, como que las representamos de la siguiente manera. Estas a su vez se pueden expresar en función de la temperatura, así por ejemplo, con el logaritmo del K sub 1 y el logaritmo del K sub 2. El pH se puede calcular a partir de la definición básica, ¿sí? Que el pH es el logaritmo de 1 sobre la concentración de H más, y sustituyendo entonces esta ecuación en la ecuación número 3, se obtiene lo siguiente. Obtenemos lo siguiente, ¿sí? Acá entonces podemos observar esta relación, ¿sí? Y pues como para avanzar un poco, entonces vamos a continuar. Por medio de esas yo determino un beta, ¿sí? Que no es más que la intensidad tampón, es decir, equivalentes por unidad de tiempo, ¿sí? Ya entonces por medio de eso, entonces yo hago esta relación matemática y finalmente determino un alfa, que entonces es esta relación. Yo tengo que tener el K sub 1, la concentración de H más, ¿sí? Y hago esta relación. Entonces, en resumen, ¿qué es el beta? El beta es la intensidad del tapón. K sub 1 y K sub 2 son las constantes de equilibrio. Tengo que tener en cuenta para el ejercicio también lo que son la concentración de H más y la concentración de OH. ¿Sí? Siendo entonces H más la concentración de protones para la solución tamponada con carbonato antes de la adición del ácido. ¿Sí? Que se define como 10 a la menos pH. Y el OH es entonces la concentración de iones hidroxilo, ¿sí? Que es 10 a la menos 14 sobre 10 a la menos pH. También tengo que determinar la concentración de la alcalinidad que se define como la capacidad de neutralización del ácido de una muestra de agua a un pH de 4,3. En este caso, como el carbonato de calcio tiene un peso molecular de 100, el peso equivalente es 100 sobre 2, quedando 50, o sea que yo me guío pues de esa manera como para yo determinar la concentración o pues la alcalinidad, que sería los gramos de carbonato de calcio entonces sobre 50. Ya una vez tengo claro el concepto, entonces vengo otra vez al ejercicio. Acá les tengo una representación gráfica para que tengamos una idea un poco más acertada. Este es digámoslo así, el río que tiene un pH de 7,5, ¿sí? Y le hago pasar otra corriente, pues le inyecto, digamos, otra solución ácida que tiene un pH de 2. La idea cuál es, que el pH final no sea inferior a 6,5. Con las ecuaciones que ya les mencioné, entonces yo determino el K sub 1 y el K sub 2, ¿sí? De la siguiente manera, acá lo podemos observar. Y una vez tenga K sub 1 y K sub 2, entonces vengo al paso número 2 para la corriente del agua residual. Entonces determino las concentraciones de H más y la concentración de OH y la alcalinidad, como pues ya lo mencioné anteriormente. Calculo el alfa mediante la ecuación, ¿sí? Solamente reemplazar porque ya tengo las constantes de equilibrio y calculo el beta a partir pues, de todas esas ecuaciones anteriores. Y bueno, finalmente entonces llegamos a esta parte
para poder yo hallar el volumen, sí, el volumen, entonces lo que me piden allí, entonces yo hago pues como una analogía, yo lo tomé de la siguiente manera. Eso viene siendo similar como cuando yo hago una titulación ácido-base, por decirlo de alguna manera. Entonces, para mover cierta cantidad de pH, ¿sí? Se requiere cambiar la concentración de H más en cierta cantidad. Entonces, en este caso beta, que fue el que yo hallé anteriormente, sería ese cambio de pH, o sea, ese delta de H más. Y ese cambio en la concentración de H más corresponde a una concentración final y menos una concentración inicial, como lo vemos acá. Concentración final menos inicial. ¿Sí? Entonces, esa concentración de H más en estado inicial sería que yo tengo entonces unas moles iniciales, ¿sí? Tengo un volumen inicial, le adiciono un ácido, ¿sí? De la corriente 2, como lo vemos acá. Finalmente, entonces yo vengo a tener un volumen 1 más un volumen 2. Entonces, esa mezcla de moles de ácido yo la divido sobre ese volumen total, quedándome una concentración en mol por litro. ¿Sí? Y ya a partir de allí, pues entonces yo vengo y reemplazo acá, hago pues la relación, el procedimiento matemático y finalmente determino cuál es el volumen, que sería 963,097 metros cúbicos por hora. Bueno, entonces ya eso es todo. Continúa mi otra compañera con la exposición. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Angie Garzón y para finalizar esta parte del video colaborativo yo les voy a hablar acerca del tema de tratamiento secundario que se denomina como lodos activos. Resulta que para la purificación o para el tratamiento de las aguas residuales no es suficiente hacer un primer proceso, debido a que este primer proceso no tiene la capacidad de eliminar todos los sólidos que quedan suspendidos o toda la contaminación. Debido a eso, se entra un proceso de tratamiento secundario que es un proceso biológico, el cual consiste en la utilización o en adicionar microorganismos a las aguas. ¿Con qué fin? Con el fin de que estos microorganismos puedan alimentarse, pero de la contaminación que queda sedimentada en el agua. Es decir, consumir ya sea los sólidos suspendidos o toda la contaminación que no se haya podido eliminar en el anterior proceso. La mayoría de los lodos activados tienen la misma secuencia o el mismo proceso. Yo les voy en esta imagen que les estoy mostrando, hay un proceso donde tiene unas entradas, unas salidas. La primera entrada es la entrada del agua que viene del anterior proceso. Posteriormente hay un equipo de bombeo o trituración, detección de nivel, contador totalizador, cámara de aireación, que más adelante les voy a hablar un poco acerca del tema, cámara de decantación, cámara de descarga, difusores de aire, rango decantado, retorno de lodos, válvula manual, bafle, manifold, filtro biológico, circuito de ozono, descarga de agua depurada, válvula solenoide y cabina de control. Bueno, hay unos elementos importantes en el proceso de lodos activados. Les voy a hablar únicamente del tanque de aireación y del sedimentador. ¿En qué consiste el tanque de aireación? Se trata de una estructura donde el agua residual de los microorganismos se mezcla gracias al proceso de agitación. En ese momento se comienza a producir la reacción de carácter biológico y oxidación de la materia orgánica. Durante este proceso y para generar esta mezcla se utiliza un equipo de aireación que permite inyectar oxígeno para activar las bacterias y así estas bacterias puedan iniciar con el proceso o consumir toda la materia orgánica. El tanque sedimentador. Entonces, tras el primer procedimiento anterior, el desagüe ya mezclado llega del tanque aireado, pasa a su sedimentación, momento en el cual se separan los sólidos suspendidos. Esto se conoce como lodos activados, con el fin de conseguir el proceso de clarificado. Una vez conseguido esto, entra en funcionamiento el sistema de los retornos de los lodos, elemento clave ya que este sistema se encarga de volver el tanque de aireación en una parte de los sedimentos para mantener la concentración de microorganismos alta. Había un planteamiento de unos ejercicios
decía que para el tratamiento de un agua residual industrial se piensa en el diseño de una planta de lodos activos. Nos dan unos datos, nos dicen que el caudal del diseño es de 0.175 metros cúbicos por segundo y que la demanda bioquímica de oxígeno al quinto día de alimentación fresca es de 200 miligramos por litro. Se desea un consumo del 90% de demanda bioquímica de oxígeno en un reactor de laboratorio y se han obtenido los siguientes parámetros biocinéticos. Entonces nosotros nos dan ciertos parámetros. Con base a eso debemos calcular el tiempo de residencia requerido en el reactor, el volumen del reactor, el oxígeno requerido y la velocidad de fijación y la producción de biomasa que se consigue por día. Para calcular el tiempo de residencia requerido en el reactor biológico se tiene esta fórmula que dice que T, que es tiempo, es igual a SF, que es la demanda bioquímica de oxígeno inicial, menos SE, que es la demanda bioquímica de oxígeno del efluente, y ya constantes que nos habían dado anteriormente. Teniendo ya estos datos, realizamos el cálculo y tenemos que el tiempo de residencia requerido en el reactor biológico es igual a 0.1. Luego nos piden hallar el volumen del reactor con una fórmula muy sencilla. Nos dicen que es igual a QF por T. QF hace referencia a la demanda bioquímica de oxígeno, pero debe ser expresada en metros cúbicos sobre segundos. Entonces tenemos que el QF son 250 miligramos sobre litros, pero expresado en metros cúbicos. Y decimos que el volumen del reactor es igual a 2500 metros cúbicos por segundo. Posteriormente nos piden hallar el oxígeno requerido. La fórmula de oxígeno requerido consiste en multiplicar la constante A que nos la dieron al inicial del ejercicio por SF menos SE, ya sabemos qué significan esta nomenclatura, por QF y sumado algunas variables que también nos dieron inicialmente. Teniendo ya los datos aquí, entonces decimos que el resultado del oxígeno requerido por día es igual a 118.807. Ese es el oxígeno requerido por día. Y la producción de biomasa, entonces también nos dan la fórmula en donde Y se multiplica por SF menos SE, QF menos KD por XV, A por V. Ya tenemos todos los datos porque ya se hallaron anteriormente. Y realizando el cálculo tenemos como resultado que la producción de biomasa a 16.328.125,25 kilogramos por día. Esa es la producción de biomasa. Bueno, y para culminar el video de sustentación, tenemos las conclusiones. Con el desarrollo del presente trabajo se pudo obtener conocimientos básicos para la aplicación de procesos en el tratamiento de aguas residuales. Se debe tener en cuenta la sedimentación es un proceso que consiste en la separación de sólidos por gravedad por su propio peso. Esta es una operación unitaria física. Los sedimentos pueden ser de acuerdo a su forma, cuadrados, circulares y rectangulares. De acuerdo al escurrimiento pueden ser de escurrimiento vertical o radial. La neutralización puede utilizarse para el tratamiento de las aguas residuales ácidas que contienen metales. La incorporación de un reactivo alcalino aumenta el pH de los residuos ácidos. Esto forma un precipitado que recoge los metales no deseados. El resultado es una solución inicial cuyo pH se ha ajustado dentro de un rango óptimo para precipitar los metales como hidróxidos. Los lodos producidos en el tratamiento de aguas residuales dependen del tipo de planta de tratamiento y de la operación de esta. En una planta de aguas residuales domésticas, los lodos se generan principalmente en las etapas de tratamiento primario y tratamiento secundario. Con esto culminamos el video de la sustentación. Esperamos pues que sea de gran utilidad y muchas gracias.